bienvenido a Armadillo Dato y Brillo. Hoy veremos cómo lucían antes estos conductores mexicanos de noticias. Bueno, unos no tan mexicanos, comencemos. La icónica Lolita Ayala, la periodista que marcó una era en la televisión mexicana. Piénsalo. Es un lunes cualquiera, 2:30 de la tarde. Llegas de la escuela, o tal vez aprovechaste tu hora de comida en el trabajo. Enciendes la tele, pones el canal 2 y ahí está, la inconfundible Lolita Ayala, una de las periodistas más emblemáticas de la televisión mexicana. Y claro, no podemos olvidar su clásica frase, hacemos un recorrido por el mundo con Diane Pérez y Perla Moctezuma. Lolita Ayala comenzó su carrera en la década de los 70, trabajando en el teleperiódico de Notimex en el Canal 8. Más tarde, se unió a 24 Horas, un noticiero donde no solo destacó como periodista, sino que llegó a ocupar el puesto de directora. Pero su gran legado llegó en 1987, cuando tomó las riendas de Muchas Noticias, un programa que eventualmente se convertiría en el noticiero Televisa con Lolita Ayala. ¿La duración? Casi 3 décadas al aire, consolidándose como un referente del periodismo en México. Aunque hoy está retirada de la televisión, su impacto sigue vigente. Lolita continúa activa en causas filantrópicas y sociales, demostrando que su compromiso con la sociedad va más allá de las cámaras. ¿Y tú, recuerdas haber visto a Lolita Ayala en televisión? Déjamelo en los comentarios. Carlos Loret de Mola, el periodista polémico de México. Carlos Loret de Mola es un nombre que genera opiniones divididas. Algunos lo ven como un periodista con trayectoria, mientras que otros lo señalan como un comunicador rodeado de controversia. Pero, ¿cómo empezó su historia? Loret comenzó estudiando Derecho en la UNAM, pero nunca terminó la carrera debido a la huelga universitaria de 1998. Años después, en 2001, obtuvo su título de licenciado en Economía por el ITAM. Su carrera en los medios arrancó como reportero en Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. Luego, fue enviado a cubrir conflictos en Medio Oriente, lo que le dio reconocimiento como corresponsal internacional. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando asumió la conducción de Primero Noticias en Televisa, programa en el que estuvo al frente por 16 años. Hoy en día, Loret de Mola es una de las figuras principales detrás de Latinus, un medio digital que ha crecido enormemente en redes sociales. Sin embargo, su financiamiento y origen han sido motivo de debate y críticas constantes. Pero si algo ha marcado su carrera es la controversia. A lo largo de los años, ha estado involucrado en varios montajes periodísticos que han puesto en duda su credibilidad. Casos como el de Israel Vallarta y Florence Cassés, la cobertura de la supuesta niña atrapada en los escombros del sismo de 2017, Frida Sofía, entre otros, han sido duramente cuestionados. ¿Es Carlos Loret de Mola un periodista de renombre o un personaje mediático envuelto en polémica? Déjamelo en los comentarios. Joaquín López Dóriga, periodista o vocero del poder. Joaquín López Dóriga es, sin duda, uno de los nombres más conocidos en el periodismo mexicano. Pero su trayectoria ha estado marcada tanto por el éxito como por la controversia. Nacido en España y naturalizado mexicano, comenzó su carrera desde los 18 años en el Heraldo de México. Más tarde, formó parte del equipo original del icónico noticiero 24 Horas de Jacobo Zabludovsky, donde consolidó su camino en los medios. Pero si hay un episodio que muchos no olvidan es su cobertura del sismo de 1985. Durante esa crisis, su trabajo fue duramente criticado por su falta de seriedad y supuesta censura de información, algo que hasta hoy sigue generando debate. Otro punto polémico ha sido su relación con el PRI, partido al que siempre ha mostrado simpatía. Para muchos, López Dóriga no solo ha sido un periodista, sino también un aliado de los gobiernos priistas. Y claro, si hablamos de momentos incómodos, no podemos olvidar aquel día en el que el hermano de Sergio Andrade, en un arranque de honestidad etílica, le soltó en vivo que ya antes le había olido ese aliento. Un momento que quedó para la historia de la televisión mexicana. Hoy en día, el teacher sigue vigente en los medios. Conduce un programa de radio en Radio Fórmula y escribe columnas para varios periódicos.
Pero la pregunta ¿es un periodista respetado o simplemente una voz al servicio del poder? Mónica Garza, de los espectáculos a las grandes historias. Mónica Garza es una de esas periodistas que han sabido moverse entre distintos géneros, desde el entretenimiento hasta el periodismo de investigación. Pero, ¿cómo empezó su historia en los medios? Su primer gran trabajo fue nada menos que entrevistar a presidentes de Sudamérica durante la Cumbre Iberoamericana. Un inicio fuerte, sin duda. Pero su verdadero salto a la fama llegó cuando se unió a Ventaneando con Patti Chapoy, uno de los programas más influyentes de la televisión de espectáculos en México. Pero Garza no se quedó solo en los chismes de la farándula. También incursionó en el mundo de los realities como conductora de La Academia, uno de los concursos de canto más populares del país. Sin embargo, el proyecto que realmente la consolidó fue Historias Engarzadas, un programa que se convirtió en un clásico al contar las vidas y secretos de grandes figuras del espectáculo con una narrativa atrapante. Hoy en día, Mónica Garza sigue vigente en el periodismo, pero con un enfoque más serio y de investigación. Broso, el payaso que incomodó al poder. Si hay un personaje que ha marcado la historia del periodismo satírico en México, ese es Broso, el payaso tenebroso. Creado por Víctor Trujillo en la década de los 80, Broso se convirtió en un ícono cultural gracias a su estilo irreverente, ácido y sin pelos en la lengua para hablar de política. A lo largo de los años, Broso ha sido un dolor de cabeza para muchos políticos, pero hay una entrevista en particular que quedó para la historia. Televisión. Calendario 12 de mayo de 2006. En plena campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador llega al programa de Broso. Todos pensaban que AMLO estaba entrando a la boca del lobo, pues el payaso se caracterizaba por ser agresivo y sin filtro con sus invitados. Pero lo inesperado sucedió, Obrador aprovechó el espacio y dio un golpe estratégico con su discurso, logrando dar la vuelta a la conversación y dejando claro que el humillado no sería él. Si aún no has visto esta entrevista, te la recomiendo, porque en aquel momento un payaso fue el elegido para tratar de poner en aprietos al político tabasqueño, y el resultado sorprendió a todos. Hoy en día, Broso sigue activo en los medios, apareciendo en programas de infoentretenimiento en Latinus, donde mantiene su estilo crítico y satírico contra el gobierno actual. ¿Qué opinas de Broso? ¿Es un periodista incómodo para el poder o solo un personaje más en la televisión mexicana? Déjamelo en los comentarios. Denise Maerker, la periodista que modera el rumbo de México. Con más de 25 años en los medios, Denise Maerker se ha consolidado como una de las periodistas más respetadas en México. Pero su carrera no comenzó en la televisión, sino en el mundo académico. Antes de brillar en la pantalla, fue docente, investigadora y directora de comunicación en el CIDE, lo que le dio una base sólida para convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo nacional. Uno de sus momentos más importantes llegó en 2018, cuando fue la encargada de moderar el debate presidencial. Su desempeño fue tan sólido que, en 2024, repitió el cargo, convirtiéndose en pieza clave en la discusión del futuro del país. Hoy en día, Denise sigue activa en los medios, aportando análisis y una visión crítica de la política en México. ¿Qué opinas de su trabajo? ¿Crees que es una periodista imparcial o tiene una inclinación marcada? Déjamelo en los comentarios. Urna de votación televisión. Paola Rojas, la periodista que conquistó la radio y la televisión. Si hablamos de periodismo en México, Paola Rojas es un nombre que no puede faltar. Con una carrera que abarca más de 2 décadas, se ha consolidado como una de las conductoras más reconocidas del país. Egresada de Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Paola comenzó su camino en los medios en la década de los 90 trabajando en Radio Fórmula, donde desarrolló su estilo fresco y dinámico. Pero su gran salto llegó en el año 2000, cuando se integró a Televisa y empezó a ganar reconocimiento en distintos proyectos televisivos. Sin embargo, fue en los noticieros donde encontró su verdadero espacio, destacando por su profesionalismo y carisma. Hoy en día, sigue al frente de Al Aire con Paola, un programa matutino que combina noticias, entrevistas y análisis con su estilo único. Y bueno, no podemos seguir sin decir, impresionante.
Sonrisa abierta con ojos apretados. Jorge Zarza, la voz matutina de TV Azteca. Si eres de los que encienden la televisión por las mañanas para informarse, seguramente Jorge Zarza te resulta un rostro familiar. Con más de 25 años en TV Azteca, este periodista se ha ganado un lugar en los noticieros de México. Originario de Cuernavaca, Morelos, Zarza llegó a la televisora de la Jusco en 1995 como reportero. Su talento lo llevó rápidamente a la conducción, y solo 3 años después, en 1998, ya compartía la titularidad de Hechos Sábado junto a Ana Winocur. A lo largo de su carrera, ha cubierto noticias de alto impacto y ha sido un referente en el periodismo matutino. Hoy en día, sigue en TV Azteca al frente de Hechos AM, llevando la información a los hogares de millones de mexicanos. Además, su trayectoria lo ha llevado más allá de la televisión. Ofrece conferencias y ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo, consolidando su prestigio en el medio. Max Espejel, de Bisbirige a los noticieros de TV Azteca. Si creciste viendo Bisbirige, este nombre seguro te trae nostalgia. Max Espejel comenzó su carrera en el periodismo como jefe de reporteros en el icónico programa infantil, donde muchos niños soñaban con ser periodistas. Pero su historia no terminó ahí. Con el tiempo, Max ascendió en el mundo del periodismo, asumiendo roles de mayor responsabilidad y consolidándose como una figura clave en los noticieros de TV Azteca. Su estilo dinámico y profesional le permitió ganarse la confianza del público, llevándolo a la conducción de espacios de mayor relevancia. Hoy en día, sigue siendo una de las caras más reconocidas de la televisora de la Jusco, presentando Hechos Meridiano, uno de los noticieros más vistos del mediodía. De reportero juvenil a referente del periodismo televisivo, la carrera de Max Espejel es un claro ejemplo de evolución en los medios. ¿Lo recuerdas en Bisbirige? Déjamelo en los comentarios. Adela Micha, la periodista que se reinventó en los medios. Adela Micha es un nombre que todos reconocemos cuando hablamos de periodismo en México. Su carrera comenzó en Televisa, donde se inició como reportera y rápidamente construyó una carrera larguísima y exitosa dentro de la empresa. A lo largo de su trayectoria, Adela se destacó por su capacidad para realizar entrevistas jugosas y de alto nivel a personalidades de México y el mundo. Ya sea presentando noticias o trabajando detrás de cámaras, su presencia fue siempre imponente. Sin embargo, Adela no se quedó solo en la televisión tradicional. En la era digital, supo reinventarse y hoy en día dirige La Saga, una plataforma de medios digitales que ha ganado gran popularidad. En este espacio, produce y conduce entrevistas y programas de análisis, manteniendo su estilo único y su capacidad de generar contenido relevante. Aunque su éxito es indiscutible, también ha sido vinculada a controversias. Según varias fuentes, Adela Micha estuvo en la supuesta nómina del entonces presidente Enrique Peña Nieto, lo que desató una serie de cuestionamientos sobre su imparcialidad. ¿Qué opinas de su carrera? ¿Es una periodista influyente o está demasiado ligada a intereses políticos? Javier Alatorre, el rostro de los noticieros de TV Azteca. Javier Alatorre es uno de esos nombres que rápidamente asociamos con TV Azteca. Pero su historia comenzó mucho antes de ser el rostro principal de los noticieros. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Javier dio sus primeros pasos en los medios en la década de 1980, trabajando para Imevisión, que después se convertiría en TV Azteca. En sus primeros años, realizó reportajes callejeros, cubriendo la actualidad y generando contenido informativo directo desde las calles. Sin embargo, con el tiempo su carrera despegó. Javier Alatorre asumió la conducción de Hechos, uno de los noticieros más importantes y vistos de la televisora, consolidándose como una de las figuras más representativas del periodismo en México. Hoy en día, sigue al frente de su carrera en TV Azteca, llevando las noticias más relevantes a millones de hogares cada día. ¿Qué opinas de Javier Alatorre? ¿Es un periodista con una gran trayectoria o simplemente una cara conocida de los noticieros? Carmen Aristegui, la periodista que desafió el poder. Si hay una periodista que se ha destacado por su valentía y compromiso con la verdad, esa es Carmen Aristegui.
Con una carrera que la ha colocado como un referente en el periodismo de investigación en México, su historia es nada menos que impresionante. Carmen estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo que le dio las herramientas para convertirse en una de las voces más influyentes en los medios. Su carrera comenzó en Canal 13, donde se consolidó como presentadora. Pero su verdadero salto lo dio en MVS, donde fue una de las periodistas más importantes de la emisora. Sin embargo, 2015 marcó un antes y un después en su carrera. Tras publicar un reportaje sobre un acuerdo inmobiliario controversial que involucraba al entonces presidente Enrique Peña Nieto, Carmen Aristegui fue despedida de MVS Radio. Pero no se quedó callada. Luchó en los tribunales y ganó la batalla legal, regresando a las ondas radiales con más fuerza que nunca. Hoy en día, Carmen sigue haciendo historia. Presenta su programa en CNN en español y dirige su propia plataforma digital, Aristegui Noticias, donde sigue informando y llevando noticias de gran relevancia a su audiencia. ¿Qué opinas de Carmen Aristegui? ¿Es la periodista más valiente de México o ha cruzado límites con su trabajo? Déjamelo en los comentarios. Ciro Gómez Leiva, el periodista que desafió al poder. Ciro Gómez Leiva es uno de esos periodistas que ha sido testigo y parte de momentos clave en el periodismo mexicano. Su carrera comenzó en la década de 1980, cuando trabajó como subeditor en la revista Expansión, marcando sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Años después, se convirtió en uno de los fundadores de CNI Canal 40, un canal de noticias que vino a desafiar el duopolio de Televisa y TV Azteca, luchando por ofrecer una alternativa informativa en el país. Hoy en día, Ciro sigue siendo un pilar del periodismo en México, trabajando en Imagen Televisión y presentando su reconocido programa de radio en Radio Fórmula. Pero como todo periodista de su talla, no está exento de polémicas. En 2022, Ciro fue víctima de un lamentable ataque en las calles de la Ciudad de México, lo que desató una gran controversia. Sin embargo, muchas personas afirman que este ataque pudo haber sido parte de una manipulación o mentira, lo que abrió un debate sobre la veracidad del incidente. ¿Qué opinas sobre Ciro Gómez Leiva? ¿Es un periodista comprometido con la verdad o hay algo más detrás de su imagen pública? Y así concluimos este repaso por la vida y carrera de algunos de los periodistas más destacados de México. Cada uno de ellos ha dejado su huella en los medios de comunicación, ya sea por su valentía, su estilo único o por las polémicas que han generado. ¿Cuál de ellos te parece el más influyente o el que más ha marcado la historia del periodismo mexicano? Déjamelo en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video y suscribirte para no perderte más contenido como este. ¡Hasta la próxima!